Vamos a ver, usted se ha preguntado cuáles son las diferencias entre los católicos y los anglicanos. Si los sacerdotes se visten de una forma muy similar y además comparten los sacramentos. Pues el padre Alberto Cutié nos los explica en esta conversación que tuve con él poco después de la Navidad. Aquí está. Bueno, si usted es católico, usted podría pensar, ¿cuál es la diferencia entre mi religión y la iglesia episcopal o la iglesia anglicana? Sabemos que el padre Alberto Cutié, que está aquí a mi lado, en un momento fue uno de los hijos favoritos de la iglesia católica de los Estados Unidos. Ahora él está dentro de la iglesia anglicana o episcopal. Gracias, Alberto, por regresar al programa. Y entonces mucha gente se pregunta, ahora que estamos en la época navideña, mucha gente se pregunta cuál es la diferencia entre una y otra, si tú en realidad estás vestido igual. Los ritos son muy parecidos. Menos. Este es un poquito diferente, ¿Ah, sí? un poquito más abierto. Okay. El romano era más cuadradito. Este es un cuello anglicano, aquel es romano. Son tradiciones. En realidad, te voy a decir algo, la iglesia episcopal es una iglesia católica, pero no es romana. O sea, la diferencia grande es que los católicos romanos están bajo el Papa y los episcopales o los anglicanos no estamos bajo el Papa. Nuestra comunión espiritual es la unión con el arzobispo de Canterbury, que es dentro de la iglesia de Inglaterra. Realmente el catolicismo, la gente no lo sabe, pero los católicos tenemos tres ramas. La iglesia romana, que es la más grande en el mundo, los anglicanos, que somos 80 millones de anglicanos en el mundo, y los ortodoxos, que se separaron en el 1054. Los tres tenemos sacramentos católicos, obispos, sacerdotes, diáconos, tenemos liturgia. La diferencia de los episcopales es que seguimos algunas de las cosas de la Reforma Protestante del siglo XVI. Okay. Y entre ellas la Biblia ser la norma de la fe, no dogmas, no del magisterio del Vaticano. Correcto. El hecho de que los sacerdotes se pueden casar, ya desde el siglo XVI eso se daba en Inglaterra. El tema de que nuestra iglesia interpreta que es Biblia, tradición y razón humana, o sea que el ser humano decida por sí mismo cuál es la voluntad de Dios para su vida y que esa autoridad no venga de alguna forma de afuera. Entonces, esas son las diferencias. Pero si tú me dices a mí, grandes diferencias teológicas no las tenemos. Tenemos sacerdotes anglicanos que trabajan, de hecho, en el Vaticano. Pero explícale al público, me estabas diciendo que alguien muy cercano al Papa Francisco y alguien cercano al arzobispo de Canterbury, que se podría decir que es el representante, ¿no? La estatura es la mayor. espiritual, sí. Okay. Bueno, el director espiritual, que en católico romano decimos el confesor, ¿no? El director espiritual del arzobispo de Canterbury es un sacerdote católico romano, un jesuita. Esto. Sí. Wow, un jesuita es el guía espiritual del líder de los episcopales. Sí. En Inglaterra. En Inglaterra. Lo que pasa es que nosotros en ese sentido, la iglesia, y creo que una de las grandes razones por la cual yo entré en el anglicanismo y la iglesia episcopal, es porque abrazamos a todos por igual, o sea, no hay ese prejuicio. Yo a veces en el altar mío puedo tener, por ejemplo, un pastor presbiteriano, como el reverendo Añorga, que puede visitarme, puedo tener un pastor de otra denominación, puedo tener a un cura ortodoxo, si un católico romano viniera yo lo recibiera igual. O sea, nosotros no tenemos ese, ¿cómo te pudiera decir?, esa distinción de que las iglesias y las denominaciones son tan importantes. Creemos más bien que lo más importante es que la persona siga su tradición, siga el evangelio, que sigan a Cristo. Y damos mucha libertad. Por ejemplo, la gente dice, no, y los dogmas. Bueno, realmente la iglesia anglicana acepta todo lo que la católica romana acepta y entiende durante los primeros 7 u 8 siglos. ¿No? Todo lo que tiene que ver con credos, concilios de la iglesia, todos son, la fe básica y fundamental es la misma. Lo diferente, realmente diferente, es el gobierno de la iglesia. Nosotros elegimos nuestros obispos por elección democrática, elegimos nuestros pastores y nuestros ministros, nuestros sacerdotes a nivel local por elección democrática. La gente tiene más, vamos a decir, más voto y más voz y voto en la iglesia, porque esta iglesia está modelada en el sistema norteamericano. Cuando los ingleses vinieron a Estados Unidos, la democracia se estableció. Sí, bueno, por ejemplo, en Canadá le dicen la iglesia anglicana, es la misma. Aquí le decimos episcopal porque no querían sonar ingleses. Entonces dejaron de anglicanismo, lo dejaron allá. Pero somos anglicanos.